días, mi nombre es Andrea Borbolla y vamos a estar trabajando esta semana con la alegría. La alegría que es una cualidad innata de nuestro ser, es decir, realmente somos dicha, somos contento, somos pureza, somos paz. Lo que pasa es que la mente muchas veces no nos permite ver esta claridad, esta pureza, y empezamos a identificarnos incorrectamente con la mente, que es la que juzga, la que enjuicia, la que dice si esto está bien y esto está mal, pero realmente nuestro ser y nuestro corazón y nuestra esencia son de pura dicha y saben perfectamente que aunque haya experiencias buenas y malas, aunque haya placer y aunque haya dolor, todo está realmente hecho para que crezcamos y para que sigamos pues alimentando esa fuente de vida interna. Entonces, nuestra práctica de yoga nos ayuda muchísimo a realmente conectar con esa capacidad de estar en dicha constante. Obviamente hay un proceso químico en el cerebro en donde estamos liberando hormonas que nos dan esta sensación de bienestar. Entonces es bien importante que mantengas la disciplina de por lo menos hacer un ratito de yoga todos los días para que empieces realmente a sentir esta conexión con esta fuente de dicha. Aunque al principio es un proceso difícil porque el cuerpo está un poco atorado y las emociones están guardadas, poco a poco la práctica empieza a remover y a sacar todas las impurezas. Entonces, bueno, pues te invito a que el día de hoy movamos un poquito la energía interior a través de esta práctica. Vamos a empezar, voy a quitar el bloquecito aquí a un lado y vamos a empezar con una colchita que voy a colocar en la parte justamente de las crestas ilíacas, de los huesitos de la cadera, para hacer ahí un apoyo. Nos vamos a acostar y vamos a doblar ambas piernas despacito. Tal vez nos podemos tomar nuestros empeines, tal vez no importa, si no, estamos aquí. Y vamos a presionar nuestro hueso púbico contra la colcha para poco a poco ir subiendo despacio, aquí. Respirando bien profundo, activando los pies hacia las manos. Y exhalamos, descansamos nuestra frente sobre las manos. Y vamos a repetir. Doblamos las piernas, tomamos los empeines y lentamente empezamos a activar los pies hacia las manos. No tiene que ser ningún movimiento grande ni exagerado. Hasta donde tu cuerpo pueda y te permite el día de hoy, ese es el lugar correcto hacia donde ir. Y una vez más, tomo y subimos. Y soltamos. Y apoyamos las manos y nos vamos hacia atrás, hacia la postura del niño un momento. Nos vamos en 4 puntos. Vamos a estirar pierna derecha atrás y brazo izquierdo al frente. Entonces vamos a cuidar que las costillas no quieran caer, sino que se compacten ligeramente hacia la columna, como si quisieran abrazar la columna. Alargamos la pierna derecha, alargamos el brazo izquierdo y respiramos ahí. Y bajamos. Y cambiamos, estiro pierna izquierda, brazo derecho al frente.
y bajamos suave. Ahora vamos a estirar pierna derecha atrás, mano izquierda aquí al centro, bien apoyado el costado del pie y brazo derecho arriba. Y respiramos ahí. Y la respiración es como un ancla, ¿sí? La respiración te va a ayudar a buscar el equilibrio en las posturas. La mirada se fija en un punto. Entonces, a través de la mirada y de la respiración es que también vamos logrando el balance en el cuerpo. Y bajamos suave. Y vamos a apoyar los metatarsos atrás para ir bien despacito hacia el perro, mirando hacia abajo, llevando caderas hacia arriba, alargando la espalda. Acuérdate que en el perro boca abajo tu prioridad es estirar la columna. Y vamos a alternar, vamos a bajar una pierna, luego la otra. Jugando un poquito con este movimiento. Las rodillas relajadas, suaves. Doblamos ambas rodillas y rotamos como si quisiéramos dirigir los isquiones hacia arriba, hacia el cielo. Y apoyamos rodillas despacito. Entonces nos vamos a sentar cruzando la pierna derecha. Tenemos los dos isquiones bien plantados y vamos a alargar el cuerpo, vamos a estirar la espalda ahí. Respiramos. Vamos a sentir que crecemos al inhalar. Y en la siguiente exhalación vamos a abrazar nuestra rodilla y vamos a llevar brazo derecho hacia atrás. En cada inhalación estiro y alargo la espalda. En cada exhalación giro un poquito más hacia atrás. Regreso la mirada hacia el frente y cambiamos, cruzamos. Ahora acuérdate, los dos huesitos, ¿sí? Isquiones bien conectados hacia la tierra. Abrazo o puedo anclar el codo y abro el pecho. Lo que te permite estirar más la espalda, ya sea abrazar aquí la pierna o anclar el codo, pero que te permita seguir alargando y extendiendo. Y mantén esa vibración de gozo en tu práctica, disfrutando que tu cuerpo se está moviendo, se está abriendo, está moviendo la energía. Y regreso despacio. Vamos a la postura del diamante. Colocamos los pies juntos y alejamos los talones hacia adelante y vamos hacia el frente. Y puede que no lleguemos muy abajo, no importa. Donde necesites ahí, trata de relajar los hombros y sentir mucha amplitud en esta parte de las lumbares. Suelta. Observando cómo el cuerpo disfruta del movimiento, disfruta de la respiración. Y la mente empieza también a estar más relajada, más tranquila, observando esta relajación del cuerpo. Nos vamos a sentar aquí sobre los talones un momento. Para terminar vamos a entrelazar las manos y llevamos los brazos hacia arriba, abriendo un poquito el pecho, alargando, respirando.
nos vamos a enrollar entrelazando las manos atrás de la cabeza. Vamos a meter barbilla hacia el pecho un momento, juntando los codos. Y vamos a intentar quedarnos un momentito sentados con las palmas de las manos hacia arriba, observando esa sensación de gozo interno, de bienestar en el cuerpo. Tal vez puedes hacer una intención linda para tu día de hoy, algo que quieras hacer, que quieras ofrendar, que quieras dedicar el día de hoy. Que tengas un lindo día. Namaste. Gracias.